muchísimas gracias por estar una vez más con nosotros. Hoy, como le dijéramos la semana pasada, volvemos a estar con nuestro gran amigo Juan del Amor, el psicólogo Juan del Amor Moya, que tantas y tantas veces ha estado con nosotros, y también el maestro Juan Carlos Holguín Marín, colombiano, como ustedes ya lo saben. Y estuvimos hablando la semana pasada acerca de un masaje de lluvia de estrellas. No estuvimos hablando del Mundial 2018 en Rusia, donde hay, sí, una lluvia, diría yo, entre comillas, de estrellas, porque realmente el fútbol siempre, lo repito, es lo más importante de lo menos importante. Entonces, nosotros, cuando hablamos, por ejemplo, de este tema con ellos, nos parece realmente muchísimo más interesante, aunque no sea pasión de multitudes. En fin, lluvia de estrellas. Comenzamos entonces preguntándole, por prioridad, por orden del más joven, le preguntamos a Juan del Amor entonces, ¿en qué consiste el masaje? Bueno, gracias, porque me imagino que está hablando de edad mental, ¿no? Ahí va, eso ahora sí. Ya, vale. No de la física. No, lo de la cronológica es aparte, hay quien me gana. Pero bueno, tengo que decirte, Milton, que a mí el fútbol me importa un bledo, eso ya te lo he dicho más de una vez. Sin embargo, ayer, por circunstancias que Juan sabe por qué, pues me tomé una tónica en un bar, donde estaban emitiendo el partido Corea del Sur-Alemania, que seguramente tú lo viste. 2-0 Corea. 2-0. Bueno, pues yo vi desde unos minutos antes del primer gol. Además vi cómo el juez de línea anuló el gol, ¿verdad? Y luego que yo no entendía, porque no, ya te digo que no entiendo de fútbol, el árbitro se salió del campo. Fue al VAR a mirar lo que había sucedido. Y a partir de ahí dio válido el gol de Corea del Sur. Exacto. A partir de entonces vi como Alemania, para mi entender, con un gesto de soberbia, el portero se fue adelantero, ¿sí? Y gracias también a esa soberbia del portero, Corea del Sur metió el segundo gol. Hizo llorar a Alemania, creo, y bueno, la felicidad fue para Corea del Sur. ¿Por qué te cuento esto? Primero porque lo vi con atención. Y te alegraste del resultado. Me alegré. Me importa un bledo Corea del Sur, me importa un bledo Alemania, pero me alegré. ¿Por qué me alegré? Me imagino que te lo estarás pensando. Claro. Pues un poco parecido al inicio de tu conversación. En la vida, cuando alguien que no se espera, alguien que no tiene expectativas por parte del resto de la humanidad, que ya se le cree débil antes de empezar a actuar y que no hay fe sobre esa persona o ese colectivo, es capaz de remontar y de alguna manera cargarse a un gigante, a todos los niveles, gigante me imagino, no quiero hablar de fútbol porque no sé, pero gigante en la historia, gigante por las estrellas que tiene en su equipo y por la fe y creencia de que ellos son superiores en ese campo y en otros que no vamos a entrar, ¿verdad? Entonces me alegré, creo que eso es importante también en la vida de todas las personas, que veamos que gente humilde, personas humildes son capaces de remontar en base a la creencia personal, claro, ¿verdad? Es decir, la creencia es algo extraordinario, hasta el punto, hoy a un compañero del instituto que, bueno, estaba tomando aceites y tal, que, bueno, estamos trabajando lo que es la tensión alta y tal, y decía, es que yo tengo que contar las gotas. Digo, no, yo no hago eso. Yo cuando me echo gotas de aceite esencial para cualquier tema, yo mi mente, el tarrico da la vuelta y digo, 1, 2, 3, 4, 5, ya está. Me creo que han caído 5 gotas. Igual han caído 10 gotas, no te lo pierdas, porque anoche lo hizo conmigo, me dice, tómate estas gotas, sí. Y me dice, solamente son 2, veo yo caer 3 o 4, y me dice, no, mi mente dice 1, 2. La mente es extraordinaria, y lo digo porque también fue, yo creo que de lo último que hablamos la semana pasada, ¿verdad? Sí. De la creencia. Bueno, este masaje, ¿en qué consiste?
Sí. Te corto un segundo. Ustedes saben que nosotros somos uruguayos. Uruguay tiene menos de 3 millones de habitantes. Y por esa creencia que dice Juan, es que hemos alcanzado dentro, reitero, del fútbol, lo más importante de lo menos importante. Hemos alcanzado 2 Olimpiadas, 2 Mundiales, hemos alcanzado 15 campeonatos de América, de selecciones, un montón, Peñarol y Nacional, de campeonatos del mundo, en fin, por esa creencia, porque realmente, fíjense que Argentina es 15 veces, territorialmente hablando, más grande que Uruguay, y Brasil 45. O sea, si podrán hacer selecciones de cada uno de sus estados superiores en lo técnico y en lo táctico de Uruguay. Pero Uruguay se basa pura y exclusivamente en su creencia. En su creencia. En su creer que pueden. El último partido que jugó Uruguay, un tal Torreira que juega en Uruguay, cabeceaba la pelota en el suelo. Se cayó, venía un rival a tratar de impedirle que él avanzara con él, y él con la cabeza en el suelo le daba la pelota. Jamás un uruguayo pensó en lo que estaba haciendo desde un punto de vista racional. Lo hizo por su creencia de poder llegar a lo que más grandes que ellos llegaron, y Uruguay de pronto, reitero, llegó por eso que estabas diciendo. En fin, perdóname, una creencia sí, con convicción, es decir, una creencia con lucha, una creencia con esfuerzo, una creencia con esa meta, porque he visto y también a Maradona llorando e insultando a Messi y al entrenador, y ellos también tendrían la creencia de que Argentina, vamos, Argentina arrasa, sea el mundial que sea, y también tendrían la creencia, pero esa creencia no es con convicción, esa creencia es en alguien que no soy yo. Es en un objetivo, porque cuando tienes una creencia en algo o en alguien, pues no se llega a realizar, pero si la creencia es en ti mismo, lo puedes conseguir, porque lo que tú creas, lo proyectas, lo estás creando, o sea, y a la misma vez estás proyectando ese resultado, y es más efectivo que ponerlo en algo fijo. Por eso oí, por lo que acabas de decir, a un que no sé cómo se llama, era ruso, que habla español, se ve que ha jugado aquí en España, hablando, porque creo que España y Rusia van a jugar ahora, ¿no? exactamente. Bien, y este ruso hablaba en la radio y dijo, en el Real Madrid. Pues dijo, que seguramente tú lo sabrás, que son los preparativos a un partido. Dice, es verdad que vamos a ser 11 contra 11, es verdad que España a priori es superior, hay que respetarla, es verdad que nosotros, dice, pero hay algo, dijo, lo oí así, importante, dice, es que nosotros vamos a ser, no recuerdo la cantidad de millones de personas, 30 y tantos millones de personas enfocados en el resultado, que dice que eso es una fuerza, bueno, es una manera de calentar el ambiente, ¿verdad? Sí. En España, bueno, no sé, no creo que estemos los 40 millones viendo la tele, yo no, pero bueno, ellos decían 30 y tantos millones de personas, no, bueno, me estoy inventando la cifra, dice, y eso es como el 12º jugador, ¿no? Ahí eso también va a marcar una influencia, y es verdad que es importante esa creencia también de las personas. Incluso, yo no sé si sabéis que se han hecho estudios y hay estudios hechos y contrastados de irse a un barrio de Nueva York, por ejemplo, conflictivo, donde hay asesinatos y tal, llevar a personas, una cantidad delimitada de personas, es decir, todo controlado, porque no son variables incontroladas, y ponerse como, vamos a llamar, a pensar, a reflexionar, a creer que va a haber, la gente se va a llevar mejor, que va a haber menos asesinatos, menos tal, y se ha llegado incluso hay una fórmula de qué cantidad de personas se puede influenciar. Porque hay otros estudios que se han realizado y está comprobado. De hecho, yo muchas veces lo hago con gente y lo comprueba que es cierto, aparte tú lo sientes. Es una meditación que nuestro campo áurico se puede expandir 33 kilómetros a la redonda en los 4 puntos cardinales. Entonces imagínate,
si tú solo puedes hacer esto, una congregación de varias gente con la misma sintonía, con el mismo pensamiento, con el mismo deseo, pues se logra automáticamente porque la vibración llega a 33 kilómetros a nuestro alrededor. Se llegó incluso a medir cuando ganó Obama. Bueno, subió la vibración extraordinaria. Y se ha llegado a medir ahora que ha ganado ¿cómo se llama? El Pato Donald. Ya sabía que ibas a decir algo importante. Cómo ha bajado, la vibración es más espesa, es algo terrible. Y esto se puede medir. Claro, se mide. Se ríe del Pato Donald. Se mide lo que es la vibración y la energía, se puede. Sí. Hay aparatos que lo hacen. No te cae bien Trump, parece ser. Me cae mejor Melania. Bueno, a mí la verdad es que no me cae bien ninguno de los dos, pero bueno, no pasa nada. No, pero esto es importante porque quiere decir que hay como una sintonía en el ser humano. Mira, yo les digo a los críos en el instituto, digo, para mí es algo extraordinario. Tú coges tu móvil, yo lo tengo en modo avión, y ahora mismo yo estoy conectado con no sé cuántas partes de la humanidad, pero poca gente habrá sin móvil. Estás conectado físicamente. Hay ondas a la antena al satélite, a otro satélite, a otras antenas, y esto es físico. Ahora con millones y millones, miles de millones de personas estoy conectado. Y esto es físico y no se ve. Si tú en intención, en esa vibración de buena fe o mala fe, o como le queramos llamar, hay esa conexión, quiere decir que ahí hay fuerza, que ahí hay energía. Claro. Muy bien, nos hemos alejado un poco de lo que nos trajo hoy. Sí. Juan nos iba a decir en qué consiste el masaje. Bueno, voy a empezar y Juan Carlos que siga. Bueno, el masaje realmente en sí mismo prácticamente son 3 partes del cuerpo: la cara, la espalda y los pies. Para mí lo más extraordinario, aunque no creo que sea el objetivo del masaje, son los pies. El otro día dijo Juan Carlos que en 15 segundos, cuando empiezan los aceites sagrados a entrar en la planta de los pies, en 15 segundos está en el sistema nervioso central. Yo he sido testigo de las personas que pasan por sus manos, que es una forma de hablar, y todos coinciden que cuando está masajeando los pies es algo extraordinario, porque él no solamente se ciña a dar el masaje tradicional del faraón, sino que a la misma vez todo su conocimiento los proyecta, ¿verdad? Los proyecta, es decir, tiene conocimientos como bien el programa anterior, ¿verdad? Aplico un poco lo que es el masaje metamórfico, y la técnica está el masaje metamórfico, el masaje de lluvia de estrellas, como lo decía Juan, se empieza por los pies, luego se va al rostro y luego a la espalda. En los pies son dos etapas. La primera etapa, que se aplica el aceite de lotus y de sándalo, que es para empezar a abrir un poco el camino. Luego se va al rostro y en el rostro ya se aplican todos los 9 aceites, y luego se regresa a los pies y se aplican ya los 9 aceites, ¿vale? Y ahí es cuando entra todo esto al sistema nervioso central y la gente empieza a tener ese tipo de emociones o de visiones. De visiones. Hay gente que escucha cosas o que ve imágenes o se le revela alguna situación de su vida que ha pensado que no tenía una solución, y pues se le muestra a la persona el problema que tiene, y la verdad que las personas que han pasado por la consulta de Juan y yo se han ido muy satisfechos, y es más, hemos recibido información una semana, 2 semanas después, que sigue haciendo efecto el aceite en el cuerpo, el masaje sigue haciendo efecto, y gente que no podía dormir pues ahora duerme muy bien. Y también yo aplico lo que es la técnica metamórfica en este masaje también. Aparte, pues yo me abro ahí en canal y percibo toda la información, y después del masaje pues ya le doy a la gente la información, y si necesita alguna herramienta, algún acto de psicomagia o algo, pues se lo doy para que solucione ese punto que yo considero o que he visto que tiene ahí por solucionar. Y la gente se da cuenta de que sí, que es ese punto estratégico donde tiene que hacer simplemente un giro en su mente, porque todo está en la mente. Ahora, ¿de qué forma, Juan, se les revela el hecho de que esa persona ha tenido
cierto tipo de emociones, de sensaciones. Bueno, como hemos estado viendo, cada aceite tiene su función, según, según todo lo que es la cultura egipcia, ¿no? Fíjate, cuando todos estos aceites que estamos hablando confluyen, ¿no? Ten en cuenta que el origen del por qué se hacía con el faraón, por qué se hace incluso ahora, es para equilibrar todos los puntos de energía, en este caso... Que son los chakras. Imagínate, equilibra desde el primer chakra que hablábamos en la entrevista anterior, desde el primer chakra hasta el 14 chakra. Los activa completamente todos. Imagínate la potencia que tienen estos aceites, que normalmente conocemos los 7 chakras normales, pero esto actúa 7 veces más arriba, lo que te decía, los 7 cuerpos que tenemos, pues actúa hasta ese nivel. O sea que es un... Lo que te decía Milton es que este masaje podría ser, hombre, dentro de la fuerza que tiene de todos estos aceites sagrados que están influyendo en la persona. Pero claro, está la impronta de Juan Carlos. Es decir, Juan Carlos, como ya hemos hablado alguna vez, claro, tiene esos dones que él tiene y le vienen y como si dijéramos, no tiene mérito porque ha venido con ellos. Pero claro, yo el mérito que veo es que, claro, Juan Carlos se forma. Es decir, hay personas que he conocido yo, bueno, naces con tu don, lo potencias y bueno, y ya está, ¿no? O sea, pero claro, Juan Carlos, él se ha formado, él sigue formándose. Entonces, claro, aplica todos sus dones y toda su formación en cada terapia que hace. Da igual si es masaje, como si es reiki, como si es conexión, como si es una terapia de hipnosis regresiva. Todo lo que él sabe y todo lo que se ha formado lo va proyectando. De tal manera que yo he visto este masaje, y lo he visto cuando me lo enseñaron, era como más frío porque estaba como más centrado en las sensaciones de la persona. Pero ahora es que hay canalización, es decir, ahí estás recibiendo. Y yo, después de haber estudiado terapias esenias y egipcias, lo he comentado con Juan Carlos alguna vez, veo que hay una clave ahí importante, porque el terapeuta está canalizando y es como un mediador entre lo que es, vamos a llamar, universo y esa persona, de tal manera que el universo no va a ir ahí a estar a jugar. Hay que entender que hay inteligencia, que ahí hay una fuente, que hay una energía, va a la necesidad. Y entonces, claro, en la mezcla de todos los aceites, esa persona igual lo que necesita es una respuesta a preguntas del sentido de su vida. Pues es lo que le viene. Otra persona lo que necesita es simplemente ponerse en contacto consigo mismo. Otra persona lo que necesita es, ¿qué te voy a decir yo? Bueno, los mismos egipcios lo dicen, oye, como sanar ciertas emociones o deudas kármicas. Sí. Y entonces, claro, entendemos, los egipcios entendían que el masaje lo que hace es ir a tu debilidad a través de todos estos aromas y a través de lo que es el contacto físico para que esos aromas penetren en ti, como persona, y a la misma vez, no solamente en el campo áurico, sino en el campo físico, pero también ahí en tu mente, en tus emociones, exagerando en lo que es el alma. Entonces, claro, cuando esto se trabaja con el faraón una vez al mes, porque no se podía trabajar, bueno, y tampoco lo podemos hacer. Y este tampoco se puede hacer más de... O sea, no se puede hacer como un masaje normal. Tienes que esperar un mes como mínimo, porque estos aceites, mínimo una semana sigue actuando, ¿no? Sí, mínimo una semana. Sí. Hay que tener una cuarentena, porque mucha gente... De hecho, teníamos un caso de una mujer, ¿no, Juan? Que nos dijo que después del masaje, pues tenía sensaciones en su cabeza, que le dolía, ¿no? Esto, pero era porque había mucha información en la cabeza que no le servía. Entonces lo que hace es sacar. Y cuando algo sale, y cuando algo se está... Cuando metes la mano en la llaga, pues duele, es normal. Pero es el proceso de limpieza. Sí, hay como una parte sudativa, que se suele decir en estas terapias más bien energéticas, en el que, bueno, y también en biodescodificación, que la persona, y a veces la medicina tradicional, entiende que es como recaer en otro tipo de enfermedad. Pero no es. Claro, a nivel de biodescodificación y de este tipo de terapias energéticas, lo que se entiende es que ahí está sudando, es decir, está sacando, limpiando. Está llegando al final.
Es decir, se está curando. Claro, de esto mismo, por ejemplo, cuando yo hago los niveles de Reiki, le digo a la persona, vas a tener 21 días de limpieza y en esos 21 días de limpieza vas a tener muchos efectos, que sean buenos, que no sean tan buenos para ti, pero si tú empiezas a notar algo extraño, date por convencido que ha empezado a efectuar el símbolo en ti porque ya está haciendo limpieza. Y hay gente que le da bastante fuerte. Tengo un alumno que hizo maestría de Reiki conmigo y estuvo un par de meses bastante chungo. Y me llamaba, me decía, estoy mal, digo, no te preocupes, y ahora, bueno, ahora está vibrando en su sintonía. Muy bien. Juan, la semana pasada nos quedaron 3 aceites, porque estuvimos hablando de propiedades y efectos de los distintos aceites. Pero, a pesar de que nos quedaron 3, hubieron 5 de los que hablamos, y brevemente quisiera que le repitiéramos a la gente uno y otro. Empezamos contigo, el papiro. El papiro, pues la parte que me corresponde a mí, que es la parte energética, quiero recalcar que activa el 8º chakra, ¿vale? Juan. Sí, el papiro, bueno, era como la llave astral en donde te pone en contacto contigo mismo, con tu yo interior, con la esencia de tu ser, lo que entendían los egipcios. Que ahí fue cuando sacamos la cruz, no sé si os acordáis, que era la cruz ovalada, que es la llave, la que te permite pasar al otro mundo, como decían los faraones, los egipcios, era la llave que te permitía pasar al siguiente plano. Como de la puerta astral, sí, es lo que entendían. En lo que se refiere a la mirra. La mirra, recuerdo que tenía, el símbolo era el ojo de Horus. El ojo de Horus, que es el 9º chakra. Entonces lo que trabajaba era el cuerpo emocional, la parte emocional de la persona para equilibrarla. A veces nos pasa a todos, ¿no? La cuestión emocional trasciende en nuestra vida, pero no es una cuestión, es como, en fin, me duele la mano, pero si me duele la mano puedo hacer otras cosas. Es verdad que estoy pendiente de la mano, pero también es verdad, yo recuerdo de pequeño, no sé si a ti te lo decían, mi abuelo, bueno, no había médicos, y decía, y me crié con los abuelos, decía a mi abuela, oye, que me duele, y decía, no le hagas caso. No le hagas caso, ¿por qué? Para que la mente estuviera pendiente de... Claro. Pero cuando hay una cuestión emocional, Milton, aquí eso de no hacerle caso no se entiende. Eso no se entiende. Porque la cuestión emocional te llena todo. Es decir, hay personas que pueden disimular un poquito más, un poquito menos. Pero cuando tú conoces a la persona, sabes si esa persona hay algo que falla, hay algo que no está equilibrado. Hay una emoción ahí que te está... Y saben cuando estás contento, cuando estás alegre, cuando todo, la emoción... Las emociones prácticamente te dominan en la vida. Se reflejan Claro. en tu rostro, en tu forma de caminar, de hablar, de expresarte. Cualquier sentimiento que tengas ahí, cualquier emoción se manifiesta físicamente. Dijimos, si te acuerdas, que la mirra, el agua dorada y el incienso son 3 aceites sagrados que le regalaron expresamente A Jesús. en el nacimiento. Vamos, cada uno puede tener las creencias que tenga, pero realmente en la historia de la humanidad hay personas que han trascendido. Jesucristo es una de ellas. Y esos magos no le regalan cualquier cosa, no le están regalando ahí una corona, ni un cetro, ni le están regalando un abrigo de pieles, le están regalando aceites sagrados para que formen parte de su vida. Entonces le regalan mirra, agua dorada e incienso. ¿Para qué? Para que le acompañen durante toda su vida. Claro, para preparar su camino porque sabían a qué venía y, claro, Sí. para preparar que pasase al... La mirra te pone en contacto con esa maestría de cada persona. Dijimos que incluso se usa, incluso en la actualidad, con moribundos, porque la mirra, cuando se da en las plantas de los pies, la persona llega al estado de convicción de que, bueno, ha llegado a su ciclo, se ha terminado, Sí. y mi maestría ya está. Da igual, tengas 10 años, 20, como 80, como 100. Es decir, hasta ahí. Y ese es el momento mágico de trascender a otro plano o, en fin, Donde tenga tenga que que ser. Porque eso, claro, no podemos nadie... decirlo porque no hemos ido ni hemos vuelto. Otra cuestión es la creencia, ¿verdad?, de cada uno. Pero la mirra te pone en paz y serenidad contigo mismo. Muy bien, vamos a hacer un pequeño corte acá y seguimos hablando del incienso, de la flor de Nilo,
del agua dorada y fundamentalmente de lo que no hemos hablado con los televidentes, que es Carnatio, flor de Sacara, cerca de Medellín, y loto y sándalo, que es lo que nos faltaban hablar la semana pasada. Un cortecito entonces y seguimos inmediatamente.